Concejal Bustamante. Bueno, buenos días a todos. Pasaron ya varios días entre sesión y sesión, pero el diagnóstico o la evaluación que hacía anteriormente yo en la hora de preferencia anterior no ha cambiado. De hecho, hasta se profundizó esto de que el señor intendente, les doy tiempo para que saquen las fotos, así me enfoca a mí la cámara, ¿está encendida? El señor intendente decían, no había arrancado, no arrancaba, no tenía agenda, estaba retrasado en función de las solicitudes y las demandas de los vecinos en la calle. Eso lo iniciamos desde la oposición, reclamando el inicio de la gestión. Y en los últimos días se está sumando muchos actores, se fueron sumando, que son del oficialismo, lo venimos escuchando por los medios, o sea que esto es público. Yo creo que en ese punto no está bueno también cargar todas las tintas sobre el señor intendente únicamente. Sé que viene en un rol protagónico hace tiempo, ¿no?, de la gestión de gobierno, fue el viceintendente anterior, pero insisto, no todo es responsabilidad de él. Acá hay una muy pesada herencia que viene del gobierno anterior, el de Juan Pablo Luque. Porque una ciudad no colapsa en 6 meses de gestión, sino que todos estos problemas que estamos viendo hoy en la calle son parte de un proceso que viene gestándose en el tiempo. El exintendente Luque decía que él era el intendente de la obra pública, hizo obra pública de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, por todos lados. Algo de razón por ahí tenía. Pero bueno, el tema es el siguiente. Hay muchas obras y el tema es... Me saca de concentración lo que está pasando afuera. No, el tema es así. El intendente sacaba pecho, por ejemplo, con la cuestión de la trama vial, el exintendente Luque. ¿Qué pasó? Si analizamos las obras que fueron llevadas adelante, como por ejemplo la de Lara San Juan, bueno, hoy lo vemos, se embelleció, se maquilló, se hizo los cordones cunetas, se inauguraron los fogoncitos del costado que lo rescataba en sus discursos oficiales. Sin embargo, y a mí me consta que los profesionales del área civil le habían advertido que si no se hacían las defensas correspondientes contra las marejadas, eso podía colapsar. Sin embargo, bueno, había un propósito tal vez superador a eso, había un proyecto provincial que vender, entonces se tenía que seguir adelante, eso cayó y colapsó. Otro camino que se me ocurre traerlo acá a las discusiones de la ruta de circunvalación. ¿Por qué? Porque entre el 2015 y el 2019, yo sé que ahí recién solamente era el viceintendente, el señor Luque, quien gobernaba, el intendente era el señor Linares, pero continuamente les tocó a ellos sí gobernar como ahora, con un gobierno nacional de otro color político, no tenían diálogo directo. Entonces, bueno, reclamaban y nunca llegó la obra. Estuvo bien. Uno puede decir, bueno, está bien, funcionó así. Del 2019 al 2023 hubo diálogo directo con el gobierno nacional. Eso es innegable. Hubo diálogo directo con la Casa Rosada. Entonces uno dice, el intendente de las obras públicas, alineado con Nación, eso se hace. Bueno, no. La ruta de circunvalación nunca arrancó en ese periodo. Tiene tanta mala suerte luego Luque que la ruta 3 colapsa frente al Cerro Chenque, se derrumba y no queda aislado o partido al medio solamente Comodoro, sino todo el país. Fuimos noticias nacionales en ese momento. La verdad que
luego esos días fueron un trastorno enorme para todo el país. Entonces, la ruta de circunvalación también es parte de la pesada herencia de Luque. Otro camino que quedó en el olvido ahora es el camino Perón, ese que conectaba a Comodoro con Radatili. Dejó de funcionar en el año 2017 por el producto del temporal. En el 2022 se supone que volvía a operar, sin embargo estuvo 3 meses y volvió a colapsar. Eso también sería una deuda que tendría que solucionar este intendente, porque realmente el fin de esto era sacar tránsito de la Ruta 3, que es un caos todos los días para los vecinos. En este caso, para quienes van a trabajar, por ejemplo, en el barrio industrial o a zonas en el campo o en el verano cuando se quiere ir a Radatili. Bueno, no funcionó. Eso sería otra de las cosas que tendría que hacer este intendente hoy. Estamos viendo igual que la Ruta 3 está colapsando en varios puntos de la zona céntrica. Ahí yo les voy a dar la derecha porque seguramente me van a decir, no, bueno, pero esos son problemas de otra jurisdicción o de otro nivel del Estado, puede ser un problema de nación, puede ser de provincia, bueno, puede ser también parte de la pesada herencia de Arcioni o de Alberto Fernández, no importa. El tema es que si comparamos la trama vial del ejido urbano de Comodoro en función comparando con las rutas nacionales o provinciales, entonces entiendo que va a haber una gran diferencia. Que los caminos de los barrios de Comodoro están impecables, pero las rutas se están cayendo a pedazos. Bueno, no es cierto. Todo está en la misma condición. No podemos hacer 200 metros, 2 cuadras, circulando sin tener que estar esquivando un bache. Aquellos que sí se pueden esquivar. Es decir, que la trama vial en líneas generales es pesada herencia del gobierno anterior de Luque, que tiene que resolver ahora el intendente en el tiempo que le queda. Igual no todo es malo, no todas las cosas son del todo malo, también hay cosas buenas y cosas malas. El concejal Gómez hace rato que viene pidiendo indicadores que demuestren que este era un proyecto, una ciudad que era envidiada por todos, un proyecto exportable a nivel provincial. Y yo encontré uno, por lo menos para algunos que recorremos un poco la ciudad. El intendente Luque fue el que mayor cantidad de hamacas per cápita inauguró en esta ciudad en toda su historia. Ahí tiene uno, el resto será de tarea, el señor concejal. Insisto, como no todo es bueno y no todo es malo, también hay otras cuestiones que son negativas, lamentablemente, que tiene que ver, por ejemplo, con la reconversión productiva, económica de esta ciudad. ¿Qué se hizo en el tiempo anterior? ¿Qué se hizo? Es el mismo intendente, el ex intendente Luque decía que solamente vivíamos del petróleo, eso lo decía en sus discursos oficiales, nada está fuera de una declaración radial ni nada, no. ¿Y qué se hizo en ese tiempo? Porque nosotros, por lo menos los que nacimos y vivimos desde siempre en esta ciudad, desde el jardín nos enseñan que el petróleo es un recurso no renovable, que en algún momento se va a terminar. Entonces, cuando se termine, ¿qué va a pasar? Comodoro va a ser una ciudad fantasma, va a dejar de existir. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que aprendan otro idioma y se vayan a vivir a otra ciudad. Bueno, el intendente tiene 3 años y monedas para resolverlo. Creo que también es pesada herencia la reconversión productiva, la reconversión económica de Comodoro. Tiene este plazo. Por último, insistiendo con que no todo es bueno y no todo es malo, coincido en algo,
que estaba bueno, que lo proponía el exintendente Juan Pablo Luque, que era el tema de acondicionar, embellecer la ciudad para llevarla a un plano turístico, cultural, para que sea considerado, ¿no? En esa sintonía. Hasta hace no mucho lo vi, que estuvo de visita en Italia. Bueno, ya había terminado el cargo, así que es solo anecdótico, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque ahí me cayó la ficha, digo, claro, nosotros no lo comprendimos. El exintendente era un adelantado para su época, porque evidentemente pensó llevar a sectores de las 1008, del Juan 23, del Pueyrredón, recrear Venecia ahí, que las ciudades esas calles sean de agua, que circulen las góndolas, e ahí hubiera sido un boom turístico, porque digo, tuvo una plata en mano inicial para arrancar los pluviales de ahí, de Roca y Chile, y no se arrancaron, no sabemos qué pasó. Esto es historia vieja, lo decimos todas las sesiones, pero es así. Y quiero destacar, porque todo es pesada herencia, por último, la importancia de que el mismo señor exintendente Juan Pablo Luque lo dijo en el inicio de las sesiones ordinarias del año 2022 de este Consejo Deliberante, frente a toda la ciudad y a todo el plano político, que había recibido hasta ese momento 6.000 millones de pesos para obra pública de parte de Nación. Bueno, porque para algunos de nosotros, el gobierno de Alberto Fernández, o después de Cristina, o después de Massa, fue el peor de la historia. Pero no para Luque, porque toda esa plata vino. Lo que pasa es, el tema es a dónde se gastó, cómo se gastó, qué obras se hicieron, cuáles no se hicieron. Todo eso que nombré es pesada herencia y hay 3 años y monedas para que este intendente lo resuelva. No está hecho, está pendiente. Por último, para cerrar, para no cansarlos, como vecino del barrio Kilómetro 8 estuve recorriendo y porque además paso por ahí todos los días, hay una obra de gas en el barrio Don Bosco, ahí de los denominados vecinos del barrio Morejón, en realidad es del camino al Morejón, que lo vi que se instaló el obrador e inició la obra, al menos con los recursos materiales que tenían, porque faltaba más cañería de gas. Pero al menos empezó. Entonces ahí hay una luz de esperanza, digo, si arrancan así, si terminan esas obras, que son deuda, que son parte de la pesada herencia, porque eso se había licitado un par de veces, se anunció con bombo y platillo y después no se llevó adelante. Hoy arrancó, esperemos que termine, pero bueno, creo que pueden hacer la diferencia y entiendo que la vara está bastante baja, así que están a tiempo de superar con creces lo anterior, lo recibido, la pesada herencia. Muchas gracias. Muchas gracias por el sentido del humor, concejal. ¿Quién continúa?